Investiguemos respuestas biológicas, artritis y artrosis. Hablamos de afecciones denominadas crónicas de las articulaciones. Ambas producen dolor en la zona afectada, sobre todo en fase de reparación. Artritis. Conflicto de desvalorización degenerativo motor, relacionado con la zona afectada. En artritis hay pérdida celular en cartílagos y huesos, y ante la solución se produce inflamación en la fase de reparación. Nosotros, ya la clase pasada, cuando presentamos todo lo que es desvalorizaciones y hace varias clases atrás, cuando investigamos en mesodermo nuevo, vimos que el funcionamiento celular es de llamado neoencéfalo y es opuesto al de paleoencéfalo. Aquí, en esta etapa, tercera etapa, y en la cuarta, que es la que viene, primero hay pérdida celular. Luego de la solución, se rellena, se recupera, se coloca una célula nueva, un tejido nuevo. Entonces, en este funcionamiento celular de los tejidos del mesodermo nuevo, llamémosle, o paleoencéfalo, tenemos esa forma de funcionar. Entonces, el punto aquí es que cuando hay inflamación, duele. Pero cuando hay pérdida celular, también duele. ¿Y por qué colocamos degenerativo? Porque ahora vamos a ver con bastante detenimiento, desde mi punto de vista, cómo es que va funcionando esto. ¿Tá? A ver por qué se transforma en degenerativo. Una solución biológica y no hay mal funcionamiento. Pero el individuo tiene una situación, puede ser en las manos, rodillas, en las articulaciones. Generalmente tiene una situación que va generándole una degeneración, va perdiendo también, cuando tendría que perder y luego de la solución recuperar. A ver por qué no es así. Inflamación dolorosa en la que está presente aún la pérdida celular en la que se basa el diagnóstico médico. Se entra en bucle y se repiten los ciclos, por lo cual se considera crónico y degenerativo, según la medicina alópata. No se consigue hacer el movimiento, paso, rendición o tomar eso que queremos alcanzar. Desvalorización. En fase activa se produce la pérdida celular. En fase de reparación se produce la inflamación que permite la recuperación celular para conseguir lo que queremos conseguir. Entonces, acá estamos hablando de un bucle o ese círculo o lo que también llamamos recaída conflictiva desde la germánica. Entonces, un individuo tiene una desvalorización, siempre hablando en líneas generales, ahora no nos estamos refiriendo a ninguna parte específica, a ninguna articulación específica de artritis, y tiene la parte de fase activa con pérdida celular. El punto es que cuando viene una solución total o parcial, el individuo empieza la recuperación, empieza la reparación. Pero ¿qué sucede cuando el individuo comienza la reparación? No solo le duele, sino que le duele más. Entonces, suponiendo que la artritis sea en las manos, por poner un ejemplo, aquí decimos que hay una inflamación de la membrana sinovial ya desde la primera etapa y después mayor, o sea, le van a doler más las articulaciones de los dedos en la mano, y ese individuo que está aún más dolorido, ¿cómo puede lograr entender que esa reparación, en el caso que la solución sea total, va a salir de ese estado con lo que le duele todo?
Generalmente, como no aguanta más el dolor, hace lo que hacemos todos, va al médico. ¿Y qué ve el médico? Lo que hay, pérdida celular en la parte de esas membranas. En otros, por ejemplo, rodillas, hay en los cartílagos, pero hay pérdida celular. Entonces, en fases más avanzadas, por ejemplo, de otras desvalorizaciones, como vamos a ver hoy, osteoporosis, se pierde hueso. Es real. No es que estén viendo equivocado, nadie está viendo equivocado. Entonces, cuando el individuo recibe un diagnóstico de pérdida celular, sea de la masa de hueso, cartílago, membrana, lo que sea, vuelve a tener una desvalorización. No voy a conseguir con esta mano que tanto necesito, con este andar o con lo que sea, la posibilidad de alcanzar lo que quiero alcanzar. Eso es lo que nosotros le llamamos bucle. Entonces, si bien hay un funcionamiento celular que está establecido, estudiado, que está claro, no significa que hay un dolor y una situación del individuo que no comienza de la nada, comienza de un conflicto que tampoco comienza de la nada, comienza de un impacto, y que ahora tiene un dolor bárbaro con el impacto y con el conflicto y vuelve a caer. Por eso es que se llaman crónicas. Por eso es que son de carácter degenerativo motor, porque no es fácil salir de este tipo de situaciones biológicas. La germánica podrá entenderlas, explicarlas, pero nunca aquí hemos dicho que todo es simple y sencillo. Ahora, si se parte de un punto de vista de que no hay mal funcionamiento y que algo le pasó al individuo y el individuo lo puede sentir y que está en un conflicto y el individuo lo puede sentir, si se le comienza a explicar este funcionamiento y desde algún lugar esta información, como tantas que el ser humano ha recibido, genera un entendimiento, o sea, conocimiento traído hacia uno que se transforma en entendimiento, bueno, hay chances que a lo crónico ya no sea tan crónico, a lo degenerativo pare y empiece a recuperar. Todo lo que vamos a ver hoy, todo viene por acá. Entonces, va a sonar repetido, lo que vamos a ver son los diferentes tonos. Y vamos a entender por qué da trabajo. No hay ninguna carencia intelectual de ninguno de los individuos. Hay una situación que tiene este funcionamiento. Sentido biológico, no hacer el movimiento por pérdida celular en fase activa y en fase de reparación, el movimiento es aún más doloroso a causa de la inflamación. Este sentido biológico no es menor. El individuo que está teniendo una inflamación en alguna articulación no lo está teniendo por ninguna casualidad, porque ya sabemos que la germánica es causal. Esto es lo que a nosotros nos tiene que permitir ir directo. Ese individuo entró en un conflicto por determinadas circunstancias y el no poder tomar, el no poder avanzar, el no poder moverse, el no poder generar ese movimiento es solución biológica. ¿Recuerdan aquellos primeros videos, el de los arcaicos, cuando uno de los individuos entraba, no especificamos qué, pero sí era una situación, un conflicto de carácter de valorización, por supuesto que había miedo, y de carácter motor, y quedaba en el fondo de la caverna, porque no lograba enfrentar esos miedos que le proponía ese río que tenía que cruzar. Entonces, no podemos partir de lo orgánico biológico, decir, mirá cómo se le... Tenemos que saber, recordar, tener muy presente que está en los tres niveles ese conflicto, que estamos viendo en esto una parte, pero que el individuo a nivel psíquico está viviendo un conflicto de desvalorización.
Él dirá a nivel consciente, ay, cuando se me termine el dolor, voy. Pero a nivel inconsciente, por más que cueste entenderlo, esto que está viviendo el individuo es la determinación de su sistema psíquico, práctico, cerebral, que descarga en este nivel que es el del órgano, y le permite al individuo con determinadas características no enfrentar lo que él no puede enfrentar. Entonces, no nos podemos olvidar del sentido biológico de lo que son las desvalorizaciones. Luego vamos a verlas en lo que hablamos hoy, pero es por ahí. Voy a silenciar aquí, ya quedó, y continuamos. Como todas las desvalorizaciones, buscará regenerarse para una nueva posibilidad de alcanzar lo que lo hizo entrar en conflicto, luego del impacto. El propio dolor de la reparación genera un bucle y el individuo vuelve a fase activa. Artrosis, conflicto de desvalorización degenerativo, relacionado con la zona afectada. En artrosis, los continuos bucles generaron un desgaste en el cartílago y huesos. La desvalorización en la vida es profunda. Ya no es posible hacer el movimiento, paso, rendición o el tomar que se intentó por años. Los tejidos se degeneran cada vez más en cada reparación, a través de pérdida celular. ¿De dónde colocamos nosotros este concepto de que la desvalorización que sufre ese individuo es profunda? ¿Es una interpretación subjetiva? ¿Es un punto de vista? Bueno, no. El tema es que en parte llegó a tener contacto ya no con membranas, sino con cartílagos y hasta huesos. Entonces, nada va profundizando de forma inicial, rápida o en un primer contacto, a no ser que haya un impacto de una intensidad altísima. Pero estamos viendo que ese funcionamiento en forma de bucle que en un momento se dio en artritis, ahora en artrosis, no solo es más profundo, afecta otros elementos como son los cartílagos y los huesos, y el mismo bucle que conversé, que expliqué, es el que no le permite al individuo recuperarse. Es complejo, ya que está sin posibilidad muchas veces de mover rodillas o con mucho dolor, manos, articulaciones, lo que sea, por esta misma artrosis. ¿Cuál es la diferencia desde mi punto de vista? Bueno, artritis no sería tan profunda, sería una inflamación en fase de reparación, por más que sea dolorosa, de esa membrana sinovial. Artrosis sí, más profunda. Las dos, como todos los programas de desvalorización, con el mismo funcionamiento de los tejidos y de las células. Y lo que podemos ver es que las dos tienen la misma característica a la hora de la solución. La vamos a ver ahora. ¿Cuál es la solución para salir de esto? Sentido biológico, la pérdida celular permite frenar esa actividad que no se pudo alcanzar, deteniendo la posibilidad de alcanzarla. Aquí el sentido biológico ya no es solamente de esperar un poco, está dolorido, agarro después, avanzo después. Acá esto ya lleva buen tiempo y es mejor dejar de utilizar ese miembro, ese movimiento ya no se puede hacer y hay un frenar ya en artrosis. No es tan así en artritis, en artrosis profundizó más. Se trata de desvalorizaciones profundas que se intentaron superar y ya no es posible. La mejor opción es desistir. La salida del bucle, como en la mayoría de las desvalorizaciones, pasa por el conocimiento del funcionamiento de los tejidos y por el investigar el conflicto que desvaloriza o autodesvaloriza al individuo. Aquí empezamos, tanto en artritis como en artrosis, como en las desvalorizaciones, a tomar contacto con un posible
tratamiento terapéutico. Recordemos que todo lo que sea tratamientos terapéuticos lo vamos a ver en final de año. Ya sabemos igualmente que este mapa de la germánica, con la toma de conocimiento o el incorporar entendimiento, nos permite ver las cosas de un lugar muy diferente. Ya vimos en otras hojas embrionarias, en otras enfermedades o respuestas biológicas, que la información es un elemento muy importante a la hora de bajar el miedo. Bueno, aquí la información de carácter del funcionamiento de los tejidos y de las células también comienza a ser muy importante, ya que si el individuo logra desconflictuar, logra salir de esa desvalorización, ya que si está reparando, porque aumentó la inflamación, sabemos que hay una solución, aunque sea parcial o total, hay solución. Lo sabemos por la segunda ley, la ley bifásica. Si no, quedaría en una pérdida continua del tejido y de las células. Entonces, si viene la etapa de reparación, la etapa inflamatoria, la etapa que más duele, la etapa que va a valorizar al individuo por medio de valorizar el tejido y las células, hubo una solución. El tema es que, ¿quién le hace entender a quién que es una solución que te duela más? ¿Comienzan a entender un poquito por dónde va esto? Hay que hacerle entender a un individuo, sentir que le duele más porque se está reparando. No ha sido fácil. Es como contradictorio. Entonces, por ese lado es que la información del funcionamiento de los tejidos, como colocamos aquí, es uno de los caminos. El otro es investigar el conflicto, ya que el individuo lo siente. Cuando un individuo está en autodesvalorización o desvalorización, es sensible. No es solo que le duela físicamente la articulación. A nivel psíquico, ese individuo tiene determinados procedimientos. Habla dentro del programa de desvalorización, se relaciona dentro del programa de desvalorización, como hacemos todos dentro del programa que estemos. Y ya lo hemos visto. Si tenemos activo y elevadito territorio, hay que ver. Si tenemos desvalorización, son otros tonos, pero también hay que ver. Si hay una situación como lo que se viene, cuarta etapa embrionaria, todo lo que es contacto, bueno, hay que ver cómo funciona ese individuo. Avancemos. La zona nos brinda mucha información. Son los tonos en los que podemos investigar. No es lo mismo agarrar por un tema en las manos, no es lo mismo un tema en las rodillas, que lo vamos a ver, artrosis de rodilla ahora, no es lo mismo determinadas situaciones del avance, el movimiento, incluido lo que se dice en gestos, que es el movimiento no realizado, y también desvaloriza. Mismo no generando ningún movimiento, el propio gesto es parte, porque es como un movimiento figurado, simbólico, no real. Artrosis de rodilla. Conflicto de desvalorización con obediencia y sumisión. Bueno, la gente de la germánica se le ocurre darle una especie de tono a ese conflicto de desvalorización por la artrosis de rodilla. El funcionamiento celular es el mismo. El funcionamiento de los tejidos es el mismo, solo que se localiza en una zona determinada, las rodillas. Entonces, no va a escapar nada a lo visto hasta ahora. Solo que al ser en las rodillas, se puede investigar un poquito más, bajar unos milímetros, si se quiere, más, para ver qué ofrece la desvalorización, ya que el individuo es en la rodilla y no es en las manos o en otro lado. Entonces, no es una casualidad. Si hay una causa, como ya sabemos e investigamos, entonces veamos qué ofrece de información que la desvalorización y ese funcionamiento sea en la rodilla. Es la articulación entre el fémur y la tibia.
Contiene la rótula envuelta, todo por cartílagos que tienen como función articular y amortiguar, impulsar el movimiento. Sentido biológico, imposibilidad de rendición, obediencia o sumisión. ¿Esto de dónde sale? De una situación que nosotros podemos decir emocional, nosotros no vamos por ese lado, ay, lo que pasa es que no te podés rendir. No, no va por ese lado. La germánica ha no solo estudiado al ser humano, ya que es de los seres vivos, es de la naturaleza. Entonces, investigando otros animales, por ejemplo, ¿cuáles? La germánica estudia, como les conté varias veces, los leones, los ciervos se estudian mucho. Y hay animales que tienen comportamientos biológicos, psíquico-biológicos orgánicos, en el relacionamiento y en la forma que tiene estructuradas sus manadas, que nos permiten ver cómo se logran arrodillar y salen de un combate, y salen de un conflicto, y salen de una situación real, arrodillándose, algo que muchos individuos, por determinadas situaciones, conflictos de desvalorización, no logran. Entonces acá colocamos que hay una imposibilidad de rendición, obediencia o sumisión, real o figurada. Cuando hablo de los animales, es real. En algunos seres humanos puede ser real también, pero generalmente es figurada. Pero luego, ¿qué? ¿Es solamente la observación de unos animales y de unos pareceres y de unas situaciones? El individuo, los seres humanos, nos podemos en determinado momento de un programa de valorización como yo he tenido muy alto, luego de pasado esa gran masa conflictual, reconocer lo que uno ha sentido con respecto a la situación vivida. Y entonces es que es estudiado, es motivo de estudio, es motivo de observación, es motivo de investigación, que estas desvalorizaciones que tienen como respuesta biológica artrosis de rodilla, tienen un sentido biológico de no me voy a rendir, no voy a terminar de obedecer o mostrarme sumiso frente a ese individuo que o me desvaloriza o me siento desvalorizado o lo que sea. Aquí estamos hablando en líneas generales, pero tiene esas características. Entonces, no es solamente puntos de vista subjetivos, es la observación en animales, la observación en el ser humano, el trabajo desde lo biológico, el trabajo desde lo psíquico. Y también, por supuesto, para quienes tienen esa posibilidad fabulosa, el trabajo en el nivel cerebral con respecto a los impactos. ¿Verdad? Ahora, los impactos van a estar dando en determinados relés, no estos tonos van a de alguna forma decirnos que hay una situación de obediencia, sumisión o rendición. Eso viene de la investigación, como decimos, de la observación, del entendimiento de la vida, del entendimiento de la naturaleza. Y desde el principio estamos diciendo que sobre todo en estos temas, en todos, la naturaleza es muy lineal, es muy directa y tan lineal que nos cuesta aceptar esa linealidad, que para una causa la naturaleza nos da una respuesta. Llevamos miles de años funcionando y es por eso que es tan eficiente. El individuo ya no puede amortiguar, articular ni impulsar. Ya no es posible obtener los recursos. Si fuera en las manos esa artrosis, todo sería igual, pero en vez de tanto amortiguar, articular, impulsar, desde las rodillas, que tienen mecanismos de suspensión, las rodillas son los grandes amortiguadores del individuo. No lo son las caderas, bueno, la columna de cierta forma, por más que sea estructural, algo tiene, pero acá abajo, en las rodillas. Entonces, suponiendo que fueran las manos para
tocar artrosis en las manos al mismo tiempo que tocamos artrosis de rodilla. Seguramente, en vez de ser amortiguar, articular, impulsar, lo que el individuo a nivel psíquico tiene y siente es que no puede agarrar. Un músico, un tenista, un deportista, lo que venga, por supuesto, con las aclaraciones de siempre. Es el que tiene la respuesta biológica porque es el que fue impactado, no es todo el mundo. El músico que dice, no, no, ya estoy perdiendo el toque, no estoy pudiendo, y entonces empieza a hinchar su mano, y la mano, y ya no. ¿Y cuándo haces el concierto? No, tengo artrosis. Yo entiendo, esto suena muy simple. El tema es que si un individuo no se siente con el valor suficiente para ejecutar algo, nuestra psiquis, nuestro cerebro y nuestro cuerpo no nos van a abandonar, nos van a brindar todo tipo de situaciones, soluciones y posibilidades. Venimos en una tercera etapa embrionaria. Ya vimos cuestiones arcaicas absolutamente de supervivencia, vitales, aire, agua, alimento, reproducirnos. Y todo ese funcionamiento psíquico, cerebral y orgánico apuntaba a eso, a esas cuestiones absolutamente arcaicas de supervivencia y la posibilidad de obtener ayuda de la forma que sea. Luego vimos en esa segunda etapa las cuestiones de protección y las diferentes formas de protección. Vimos como una forma de protección desde algún lugar es generar un cierto vacío emocional, en otros casos una desorientación, o que en la medida que el individuo esté constelado. Entonces, en todos los casos, la madre natura es sensata, como hemos visto desde marzo. Como encuentro a encuentro buscamos un tentar, sin subjetivismos, entendiendo cómo es el funcionamiento biológico y también psíquico. Hay una psiquis de un ser vivo, en el caso de un ser humano, absolutamente dialogable, sensible, en la medida que el individuo lo permita, por supuesto. Entonces, si es en las manos, la desvalorización, si tiene una artrosis en las manos, viene por el lado de agarrar, trabajar, la parte más relacionada con el trabajo. Y el individuo, no, ay, no puedo, mirá. No digo que lo diga así, ustedes conocen esas exageraciones mías para desde algún lugar graficar. A nivel inconsciente, él realmente no siente que pueda. Su psique, su cerebro y su cuerpo le dan una solución. En la naturaleza, muchos animales abandonan el combate, dejan de atacar y se preparan para huir arrodillándose frente al adversario. Investiguemos respuesta biológica, esclerosis múltiple. Hablamos de la pérdida progresiva de mielina de las fibras nerviosas. Sensaciones, parálisis en las extremidades y o rostro con cansancio, reflejos anormales, dificultad en los movimientos, tanto en velocidad como en precisión. Conflicto de desvalorización motor. La desvalorización se caracteriza por un gran miedo en el movimiento que se necesita realizar. Hay contrariedad en el movimiento. En fase activa hay parálisis parcial o total, atrofia muscular. En fase de reparación empeoran los síntomas durante la PCLA. Durante la epicrisis se presentan espasmos musculares, tics, hipersensibilidad y neuralgia. Durante la PCLB es que comienza lentamente a recuperar
la inervación muscular. Bueno, entonces, estábamos viendo membranas, cartílagos y en parte huesos. Ahora pasamos a un funcionamiento del sistema nervioso y muscular. Y después, en otras respuestas biológicas, vamos a ver lo muscular. ¿Qué tiene en común todo esto? La hoja embrionaria mesodermo, y al estar relacionado a la médula cerebral, para la germánica mesodermo nuevo. Tercera etapa, conflictos de desvalorización. Con el mismo funcionamiento de los tejidos y celular, sean huesos, cartílagos, arterias, músculos, el mismo funcionamiento. Primero se pierde tejido y luego de la solución se repara. Ahora tenemos una situación que el individuo empieza a sentir estos síntomas que vimos, lo podemos ir un poquito para atrás, de parálisis, parálisis, cansancio, reflejos anormales, imprecisiones en el movimiento, en la velocidad, etcétera, etcétera. Las características que estamos estudiando. Entonces, la desvalorización tiene como tono el miedo en el movimiento y es un tono que tiene cierta contrariedad. Luego tenemos desde el funcionamiento celular qué es que está sucediendo con ese individuo a nivel neural, a nivel del sistema nervioso y de los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el individuo desde algún lugar pasa por ese estado, ya está en una situación, esta esclerosis complicada, ¿está? Pero cuando se recupera, resulta que apareció una solución y empieza una reparación. ¿Está peor? Nuevamente traemos esto para dejarlo claro desde el funcionamiento celular, porque hay un quiz muy importante ahí. ¿Quién puede entender que como solución algo esté peor? Bueno, está difícil. Hay que verlo por ahí. Entonces, ¿cuál es la PCLA? Se lo recuerdo, lo vimos en la segunda ley de la germánica. Tenemos en la fase de reparación lo que es una primera parte de la reparación, la PCL es la primera parte, la A, la epicrisis en el medio y la PCLB, que es la que nos lleva después a la normotonía. Y sabemos que la reparación no tiene una epicrisis de ningún tipo de casualidad, está por algo la epicrisis, lo vimos en la segunda ley de la germánica, en el mapa de la germánica, y luego también sabemos que en la PCLA y en la PCLB hay diferencias de funcionamiento. Entonces, en la PCLA tenemos esta situación de que empeora, pero luego de la epicrisis se presentan aún espasmos musculares, tics, hipersensibilidad, la neuralgia de la parte del sistema nervioso. Y luego, recién en PCLB, o sea, en la segunda parte de la recuperación, que es la segunda parte de la respuesta biológica, se comienza a recuperar la inervación muscular, o sea, el contacto, la comunicación neurológica muscular, o sea, esa conexión entre el músculo y el nervio. El tema es quién puede tomarse esto, digamos, con una situación muy florida y esperar tranquilamente, cuando aparte de eso, de la propia situación biológica que está viviendo, no le vino todo eso por una casualidad, como repetimos, está en un conflicto y fue Acá la impactado. gente que está conectada. Es un Entonces, montón. esta es la situación. Voy a ver qué pasó acá. ¿Ves lo que pasa en el Zoom? Hay alguien con la... Zoom. Se corta por la internet, ¿entendés? No toques nada, no tenés que tocar nada. ¿Vos qué querés tocar? Dame, ¿sí? No, Pregunto, ¿vos la ves a la mujer tocando? no la veo tocando.
Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, no es que yo lo quiera poner en contexto, ustedes lo pueden ver el contexto, pero en la medida que uno se detiene a investigar, comienza a ver las dificultades y nosotros, por más que hablemos de naturaleza, madre natura, etcétera, etcétera, tenemos una situación de este bucle, esta recaída conflictiva absolutamente estudiada por la germánica. Avancemos en esta esclerosis múltiple. Empeora los síntomas durante la PCLA. Durante la epicrisis se presentan espasmos musculares, tics, hipersensibilidad y neuralgia. Durante la PCLB es que comienza lentamente a recuperar la inervación muscular. Sentido biológico, impedir el movimiento. Se afectan los nervios motores para impedir el movimiento muscular. El movimiento a realizar es peligroso. Hay miedo en el individuo, con desvalorización. Se llega a la parálisis, solución clara de impedir totalmente el avance. Si vemos los sentidos biológicos que estamos estudiando, por ejemplo, hoy, todos tienen generalidades similares, pero los tonos son bastante diferentes. En la parte de artrosis sí era frenar, lo que artrosis de rodilla nos permitía era intentar valorizar ese impulso, ese salto, ese intentar lograr algo y también, por supuesto, esa situación de sumisión, obediencia, rendición, que el individuo no logra ejecutar. Aquí ya estamos hablando de una situación del sistema nervioso muscular que da en una parálisis. Yo creo que este es el que está más cercano a aquel individuo que tomamos como ejemplo en el cuento de los arcaicos. Mírame, no puedo tirarme al agua ni aunque quieras, tirame al agua y me ahogo, te vas a tener que tirar a salvarme. Porque el individuo que tiene ese miedo con desvalorización o esa desvalorización con un gran tono de miedo, llega, encuentra a través de su ámbito del funcionamiento psíquico práctico de ese único individuo a una solución. ¿Sí? La parálisis, el no avanzar. Entonces es solución porque no logra enfrentar eso que se propone. Entonces no vale darle para adelante ni todos los dichos que podamos decirle. No lo logra. Y no es que no lo logra de un día para el otro. Ya viene intentándolo y seguramente le fue, como hemos visto varias veces, pasando alguna cosita antes. Y ahora llega a este estado de quedarse por ahí. ¿Quedarse qué? ¿Para siempre? No. Como ya vimos, dentro de esta hoja embrionaria, se busca que así como se busca valorizar, recuperar y tener un mejor tejido, mejores células, mejor tejido, a través de esta posibilidad de recuperación biológica, orgánica, el individuo consiga eso. Volvemos a que se ve mucho más claramente en los animales. En nosotros, como tenemos tanta cosa en lo simbólico figurado, no es tan sencillo de ver ese funcionamiento. Pero el sentido está, y vamos a verlo después, cómo Hammer nos aclara, nos invita, nos de alguna forma ilustra. El sentido biológico del programa de desvalorización está en la fase de reparación. Y no nos podemos fijar solamente en la fase activa, que es donde está la pérdida celular. Y ahí en la fase de reparación está. A veces no se llega por lo que estamos viendo, el bucle. Pero Hammer mismo lo aclara. Está el sentido biológico en la fase de reparación. Investiguemos respuesta biológica
osteoporosis. Pérdida celular de los huesos, presentando porosidad hasta no poder realizar la función de sostén. Conflicto de desvalorización motor y degenerativo. Conflicto de desvalorización profunda, estructural, dentro del territorio. Es profunda, es estructural, porque es bien cercana. No está relacionada con aspectos lejanos. Territorio, ya lo hemos visto, familia, uno mismo, lo que lo rodea, donde vive, y el trabajo, el lugar donde se consigue el bocado, lo que tenemos para alimentarnos. Entonces, por un lado, llegó a los huesos, es profunda, y por otro lado, estructural, está muy cerquita de uno. La El tono desvalorización. depende de la zona, dentro de un marco de desvalorización o autodesvalorización estructural profunda. Sentido biológico se enmarca en el funcionamiento celular de esta etapa. El tejido regenerado es más duro que el que se retiró, como el hueso que crece en una zona que se ha fracturado. El bucle, una vez más, puede generar la recaída conflictiva y la entrada nuevamente en fase activa. Impide la reparación y acentúa la degeneración. Aquí ya no hablamos ni de membranas, ni de cartílagos, pasamos a huesos. Y el funcionamiento celular sigue siendo el mismo, aunque sean tejidos diferentes. ¿Por qué? Ya lo vimos. Pertenecen a la misma hoja embrionaria y están conectados, relacionados, esos órganos, esos tejidos, esas células, a una parte del sistema nervioso, la médula cerebral. Entonces, tenemos estos huesos que se empiezan a comer y quedan más livianos, quedan porosos, buscando la valorización. Cuando el individuo encuentra una solución, va a venir la etapa de reparación. Y es ahí donde el sentido biológico de este funcionamiento queda más claro. Aquí se pone un ejemplo, buscando siempre tener ejemplos, de cómo queda un hueso que soldó una fractura. Está claro, está estudiado, está investigado, que el lugar donde estaba la fractura, donde soldó la fractura, donde reparó la fractura de forma absolutamente natural, lo que hace la medicina fabuloso es colocar lo más derechito posible, y desde algún lugar a veces coloca todos esos elementos, algo fabuloso, pero con respecto al tejido óseo, no hay mucho más por hacer. Hay que esperar que la fractura suelde. El tema es que ahí donde suelda, esa soldadura queda más fuerte que el propio hueso que había antes. Nos muestra que ese funcionamiento biológico no solo tiene un sentido biológico, sino que es investigable, observable, no es subjetivo. Entonces viene por ahí lo que está buscando esa desvalorización tan profunda. Por un lado, colocar masa, tejido, células que permitan justamente un funcionamiento más, en caso de huesos, potenciado, estructural, desde todo el punto de vista, en valorización, ya que el individuo, como estaba, sintió un impacto de desvalorización y entró en un conflicto de desvalorización. Algo hay que hacer y se está haciendo. Entonces, sean membranas, sean cartílagos, sean huesos, sean arterias, como vimos la semana pasada, sean músculos, como vimos la semana pasada, como vamos a ver ahora a continuación,
O las neuralgias, el sistema nervioso va a andar todo funcionando más o menos de la misma manera, con las características propias de esas células y tejidos. Acá estamos en la parte ósea.